En este video hablaremos acerca del proceso, fechas y autores de los libros de la Biblia. Previo a entrar en detalle, tenemos que resaltar que todas las obras realizadas por Dios fueron puestas en palabras y se transmitieron e interpretaron mediante la predicación, la vida en comunidad y la escritura de dicha revelación divina. Estamos hablando de aproximadamente 11 siglos de historia, del siglo X a.C., hasta el primero o segundo del siglo después de Cristo. Del proceso de composición, tenemos que considerar que la puesta por escrito de la revelación interpretada duró muchos años. Recordemos que en la antigüedad era un trabajo muy arduo encontrar los instrumentos necesarios para escribir y conservar un texto. El pueblo de Israel fue experimentando a lo largo de los siglos la cercanía de Dios con palabras y acontecimientos. Estas acciones divinas fueron interpretadas a la luz de la fe y se transmitieron de múltiples formas. Poco a poco se fue plasmando por escrito hasta llegar al proceso final de redacción del Antiguo Testamento. En este proceso hubo tradiciones orales, es decir, se comunicaban los acontecimientos con palabras que iban de generación en generación. Este proceso se aplica también al Nuevo Testamento, en el cual la comunidad cristiana fue transmitiendo con la luz de la fe las obras y palabras de Jesús. En un periodo más corto de tiempo, esa tradición oral se puso por escrito, de forma suelta o por colecciones, hasta conformar lo que hoy conocemos como evangelios. Lo importante de este proceso de composición es saber que en la Biblia tenemos por escrito los acontecimientos vistos a la luz de la fe. Un buen ejemplo lo encontramos en el libro del profeta Isaías, donde podemos distinguir al menos 3 autores, en diferentes siglos, pero unidos con la misma línea de pensamiento y tradición. El primer Isaías predicó en el siglo VIII a.C. y abarca los capítulos del 1 al 39. El segundo Isaías o Deutero-Isaías predicó en el exilio en el siglo VI a.C. y abarca los capítulos 40 a 55. Y por último, el tercer Isaías o Trito Isaías presenta el siglo V a.C. y comprende los capítulos del 56 al 66. A pesar de ubicarlos en siglos específicos, en ocasiones es muy difícil precisar con exactitud la fecha en que fueron escritos. La antigüedad de los mismos y las tradiciones sueltas o diversas complican ubicarlos con exactitud. Salvando estas dificultades, los libros del Antiguo Testamento abarcaron del siglo X a.C. hasta el siglo I a.C. y fueron escritos principalmente en hebreo y algunas partes en arameo. Los libros del Nuevo Testamento abarcan entre el año 50 y 150 después de Cristo y fueron escritos en griego. Hay una precisión que debemos hacer para concluir. Los autores de los libros de la Biblia son Dios y el hombre. Dios es el origen o causa de los libros y el hombre es el autor literario. Estas personas conocidas como autores literarios pusieron sus capacidades para la composición de los libros de la Biblia. Estas personas en la tradición posterior son llamados agiógrafos o escritores sagrados. De ellos sabemos muy poco y solamente conservamos algunos nombres. Muchos son anónimos por elección propia, porque utilizaron seudónimos, técnica común en la antigüedad. Otros escritos se atribuyen genéricamente a un autor literario. Lo importante del anonimato de muchos autores literarios o escritores sagrados es apreciar el esfuerzo, tiempo y dedicación, no para que sepamos sus nombres, sino para que leamos y meditemos la palabra de Dios. Si te interesó este contenido, te dejo el texto en la descripción para que lo utilices. Si tienes aportes, no dudes en dejarlos en los comentarios para enriquecer entre todos y todas nuestro estudio bíblico. Nos vemos en el siguiente video.